de probidad, ¿no?, que debe guiar la actuación de los funcionarios públicos, plasmados por lo tanto en determinados principios, deberes que están en normas administrativas, ¿no?, y que regulan la relación funcionario público-Estado. Continuando con sus actividades oficiales, el presidente Por otro lado, tenemos una segunda posición de corte más patrimonialista, que establece que el objeto de protección es el patrimonio en sentido tradicional, es decir, en sentido económico. El peculado, las figuras de peculado, por lo tanto, intentarían proteger al patrimonio que se ve afectado cuando un funcionario público se apropia, utiliza indebidamente caudales o efectos de cualificación pública, ¿no?, que pertenecen al Estado. Esa pérdida contable que sufre el Estado, esa pérdida económica que sufre el Estado cuando un funcionario público da mal uso a los caudales o efectos públicos, marcaría de alguna forma la consumación de estos delitos, ¿no? Y luego están otras dos tesis que uno puede mencionar, más modernas, si se quiere, que establecen que el objeto de protección es el patrimonio también, pero en un sentido distinto al tradicional, es decir, el patrimonio público en un sentido funcional, entendido más como la protección de la correcta gestión del patrimonio público, ¿no? Es decir, el objeto de protección no se centra en la pérdida contable que sufre el Estado cuando un funcionario público se apropia o malutiliza caudales o efectos, sino más bien en que el Estado pierde la posibilidad de darle el fin adecuado a esos caudales, a esos efectos públicos, ¿no? Es decir, se pierde la posibilidad, la disponibilidad de darle la finalidad pública para la cual fue asignado ese determinado bien de naturaleza pública. Bajo este concepto, entonces, no será relevante tanto apreciar una afectación contable, ¿no?, al patrimonio del Estado, ¿no? Y esto tiene repercusiones, vamos a ver luego, en el entendimiento de el momento de consumación, pero también de algunos elementos del tipo penal de peculado, como vamos a ver a continuación. Y por último está esta posición, esta tesis que establece que el objeto de protección es dual. Digamos, se trataría de un delito pluriofensivo, en virtud del cual se protege, por un lado, tanto deberes de fidelidad, de correcta administración, de honradez que debe tener el funcionario público, pero también, por otro lado, intereses patrimoniales del Estado respecto de los bienes que administra un servidor, un funcionario público, ¿ya? Vamos a ver que de todas estas tesis, nuestra Corte Suprema ha suscrito la última posición que yo he mencionado. Es decir, ha suscrito en el acuerdo plenario de la Corte Suprema 4/2005 que el delito de peculado es pluriofensivo, de tal forma que, por un lado, se intenta tutelar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública, pero también, por otro lado, se evita el abuso de poder del funcionario público, quien quebranta con esta conducta delictiva ciertos deberes funcionales de lealtad y probidad en el manejo de los recursos públicos, ¿no? Pues bien, entrando entonces ahora al análisis dogmático del artículo 387, es decir, la figura penal de peculado doloso del primer párrafo, vamos a ver que la redacción dice lo siguiente, ¿no? El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años, además de determinada inhabilitación y también días mínimos. Vamos a ver entonces en qué consiste esta figura penal del peculado doloso, que se diferencia, como hemos dicho, del peculado
culposo o imprudente que está en el tercer párrafo. El sujeto activo aquí definitivamente es un funcionario público, es un delito especial. Debe ser un funcionario o servidor público que se apropia o utiliza caudales o efectos que tiene en administración, percepción o custodia por razón de su cargo, ¿no? Vamos a ver que hay una particularidad en el delito de peculado porque además se requiere una competencia especial, ¿ya? Se tiene que haber una vinculación especial entre el funcionario público y el objeto material del delito. Sobre esto vamos a detallar más adelante y por supuesto el sujeto pasivo del delito es el Estado que representa de alguna forma a la sociedad, ¿no? Cuando se habla de una afectación del patrimonio público y este pierde por lo tanto la posibilidad de darle la finalidad pública que constitucionalmente le ha sido asignada, ¿no? Entonces, decíamos que el delito de peculado es un delito especial, ¿no? Solo puede ser cometido por alguien que tiene la calidad de funcionario público. Bueno, esto viene de alguna forma definido por el artículo 425 del Código Penal, que dice quiénes pueden ser considerados funcionarios o servidores públicos, y por supuesto también por convenciones internacionales, la de Naciones Unidas o la Convención Interamericana contra la Corrupción, que dan una definición también de funcionario público, por supuesto, distinto a la del derecho administrativo. Pero en el caso particular del delito de peculado, se dice que el funcionario público debe tener una competencia especial sobre los bienes públicos que son objeto material del delito. Esto quiere decir, por lo tanto, que hay una relación especial de este funcionario público por razón de su cargo, que le da una posibilidad de administrar, de custodiar o de percibir estos bienes que son caudales o efectos públicos, ¿no? Debe entenderse, por lo tanto, esta relación con los bienes públicos no solo como una relación en la cual se tiene una posesión inmediata o un servidor de la posesión inmediata, fáctica, cercanía fáctica con el objeto material del delito, ¿ya? Y esto es así, ¿por qué? Porque quiero saludar también a los representantes. Puede tratarse, como lo ha dicho nuestra Corte Suprema, en un acuerdo plenario, en el acuerdo plenario mencionado 4/2005, que la relación que puede haber entre sujeto activo y objeto material del delito puede marcarse por una disponibilidad jurídica. Quiere decir, una relación que no necesariamente es fáctica, ¿no? Puede tratarse de un funcionario público que no tiene cercanía fáctica con ese caudal, por ejemplo, con la administración o percepción de una caja chica de alguna institución pública, ¿no? O la administración directa de las cuentas de una entidad pública, pero sí que tiene el poder normativo de disponer de ellos a través de determinadas actuaciones normativas, aprobación de normas, por ejemplo, que van a tener un impacto en la disposición de estos activos, de estos fondos públicos, ¿no? Por lo tanto, la doctrina ha entendido de manera más amplia esta relación, no solo como una relación de posesión, sino de dominio en general, dominio fáctico, pero también un dominio jurídico, ¿no? En los términos del acuerdo plenario, disponibilidad fáctica, pero también disponibilidad jurídica de los bienes públicos sobre los cuales recae o debe recaer la acción típica de apropiación o de utilización ilícita, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, el acuerdo plenario expresamente, y cito aquí lo que señala la redacción de este pronunciamiento de la Corte Suprema, dice que es suficiente que el sujeto activo
tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario servidor público, ¿no? Pero debe tener, por lo tanto, competencia funcional específica, ¿no? Vamos a ver sobre esto que recientemente nuestra Corte Suprema incluso ha dado un matiz, si se quiere, ha dado una reinterpretación a este término de disponibilidad específica, porque incluso ahora se habla de una competencia general, también que puede generar una relación válida entre sujeto activo y caudal público para los efectos del delito de peculado. Pero el 387 dice claramente que esta relación de dominio debe materializarse de tres formas, ¿no? Con la percepción, con la administración o con la custodia. ¿Qué se entiende por estos tres tipos o manifestaciones de relacionamiento que tiene el sujeto activo con el objeto material del delito? La percepción es entendida, dice el Acuerdo Plenario 4/2005, como esta acción de captar o recibir caudales o efectos de diversa procedencia, pero siempre de manera lícita y que pasan a integrar el patrimonio del Estado. Por percibir, entonces, se entiende, por ejemplo, aquel funcionario público que es encargado de recibir, por ejemplo, trabaja en la caja o en la tesorería de determinada administración pública y que se encarga de recibir dinero de privados en representación del Estado, en representación de la administración. Vamos a ver luego que esto también es importante para saber cuándo se empieza a calificar un activo, un bien, como público y deja de ser privado, ¿no? Desde la percepción ya podemos nosotros calificar, adjetivar a ese bien como público, ya no como privado, ¿no? Custodia, que es pues esta conducta de protección, de conservación, de vigilancia del caudal, del efecto público, ¿no? No supone ninguna de estas dos, ni la percepción ni la custodia, márgenes de discrecionalidad a la hora de disponer o usar o utilizar estos bienes. Digamos, la percepción y custodia dan un margen de actuación muy limitado al sujeto activo. No puede tener discrecionalidad para disponer de esos bienes, no puede gestionarlos. Algo que sí se genera con la administración, que es la tercera forma de relacionamiento del sujeto activo con el objeto material. En estos casos, aquí sí hay una conducta que implica actividades de gestión, de manejo, de conducción de dichos bienes públicos. Por lo tanto, se tiene la potestad de disponer de ellos también, de gastarlos, de venderlos, de utilizarlos de acuerdo a determinados márgenes de discrecionalidad, ¿no? Es un marco de actuación mayor el que se tiene aquí. Cualquiera de estos tres puede dar lugar a esa vinculación especial que hemos dicho que debe tener el sujeto activo respecto de los bienes públicos que administra, ¿no? Esto además recientemente ha sido ratificado, reafirmado por nuestra Corte Suprema en un pronunciamiento que yo menciono allí, el recurso de nulidad 2124/2018 Lima, en la que claramente se establece que el agente debe tener una disponibilidad del bien dentro de su órbita funcional, la misma que puede suponer una disponibilidad o custodia jurídica, ¿no? Lo importante es que medie un nexo funcional. Y esto es importante, sobre todo cuando uno evalúa las eventuales responsabilidades penales que se pueden tener respecto de funcionarios públicos de una jerarquía mediana o alta. Es decir, por ejemplo, titulares de pliego, titulares de entidades públicas o funcionarios de alto rango, gerentes generales, por ejemplo, que ciertamente no tienen una inmediatez en la administración de ciertos bienes, pero sí por su ascendencia y jerarquía dentro de la administración
a través de la potestad de generar, por ejemplo, determinadas normas jurídicas dentro de la institución pública, tienen la posibilidad de incidir sobre la disposición de determinados bienes, de determinados fondos. Esto es lo que materializa de alguna forma la disponibilidad jurídica. La Corte Suprema aquí está diciendo que puede ser también considerado sujeto activo del delito de peculado, incluso esos funcionarios públicos que tienen disponibilidad solo jurídica, siempre que hubieran tenido el deber de actuar en algún eslabón del acto complejo, ¿no? Que puede suponer la disposición de ciertos bienes, porque pueden intervenir muchos funcionarios dentro de una cadena y jerarquías. La administración pública es una organización altamente jerarquizada por autonomía, por su propia naturaleza, y esto por lo tanto genera también que los funcionarios de más alta jerarquía no tengan disposición fáctica, pero sí lo hagan a través de otros, por ejemplo, a través de órdenes, a través de actos administrativos que vinculan a los funcionarios públicos que se encuentran debajo, ¿no?, de ese escalafón jerárquico que puede existir en una determinada entidad, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en el escalafón o en la jerarquía que puede existir en un gobierno regional, en un gobierno local. Gobernador regional, ¿no?, o alcalde, teniente alcalde, ¿no?, miembros, por supuesto, del Consejo Municipal, gerente general, gerente de infraestructura, subgerente de infraestructura, funcionarios que trabajan dentro de una subgerencia. Pero todos ellos pueden eventualmente, y ha sucedido en varios casos que se han visto en nuestra realidad nacional, pues ellos pueden haber tenido algún aporte, todos ellos han podido tener aportes más o menos importantes para que finalmente se genere una disposición patrimonial indebida que perjudique al Estado. Pero entonces les decía yo que recientemente hemos tenido algún pronunciamiento interesante que creo que vale la pena mencionar aquí, si estamos analizando el delito de peculado, para confrontar de alguna forma también los entendimientos que ha habido sobre esta relación funcional, ¿no? Por una cuestión cronológica puedo mencionar primero el recurso de nulidad 615-2015 Lima, pronunciamiento de la Sala Penal Permanente, el cual, este es el caso de los diarios Chicha, que vinculó a un expresidente de la República y en la cual precisamente se le absolvió por una de las consideraciones que vengo a comentar ahora, ¿no? Se dijo en este fundamento 3.2 de esta ejecutoria suprema que la relación de disponibilidad que existe entre el sujeto activo y el objeto material del delito en el delito de peculado no podía basarse en normas generales, no podía basarse en principios ni en deberes generales plasmados, por ejemplo, en la Constitución política o en normas incluso legales generales, ¿no? Lo que dice la Corte Suprema en este pronunciamiento es que, por ejemplo, aquello que está regulado en el artículo 118 de la Constitución, ¿no?, de un deber general de la administración de la hacienda pública por parte del presidente de la República, ello no es suficiente porque genera una competencia que no es específica. Y por ello es que descartó que pueda ser considerado este expresidente como un sujeto activo del delito. Ciertamente suscribió la tesis de la Corte del Acuerdo Plenario 4-2005 en la medida en que dijo, bueno, hay una disponibilidad jurídica, pero esa disponibilidad jurídica debe ser una... La niñez y la adolescencia reflejado en esta presentación, en el aprendizaje de nuestros talentos deportivos. De esta manera, el gobierno tiene el deporte como herramienta de inclusión, disciplina y oportunidades, especialmente en las regiones donde la juventud
enfrenta riesgos sociales. La Academia IPD es un programa gratuito, descentralizado y de alcance nacional, orientado a identificar y formar talento deportivo desde las edades tempranas. En La Libertad, el impacto es concreto. Más de 5.000 temporadas de verano e invierno. Al inicio de la temporada 2026, el programa cuenta con más de 5.000 beneficiarios activos, evidenciando un impacto sostenido y creciente en la región. Actualmente, las actividades se desarrollan en Cuatimo, porque logró la identificación de 15 talentos deportivos a nivel nacional en campeonatos deportivos y federativos de gimnasia artística, lo que demuestra la efectividad del programa en la detección de nuevos valores deportivos. Asimismo, en el fortalecimiento de la Academia IPD se van a entregar en esta ceremonia además materiales deportivos para deportes y disciplinas como fútbol, boxeo, voleibol y gimnasia, incluyendo balones, colchonetas, conos, escaleras, pliométricas, varillas deportivas y equipamiento de control físico, garantizando condiciones adecuadas para la práctica y la formación deportiva. En estos momentos escucharemos las palabras del señor presidente de la República, José Enrique Geriore. Bien. Señor ministro de Educación, señores congresistas, señora gobernadora regional de La Libertad, señor presidente del Instituto Peruano de Deporte, apreciada delegación de alumnos participantes regionales clasificados a la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos, señor presidente del IPD de La Libertad, queridos alumnos, alumnas y asistentes en general, señoras y señores. Bueno, hemos iniciado la jornada probando que tenemos reflejos, que uno se puede tal vez resbalar, pero no caer en la medida que uno tenga los reflejos necesarios. Y hoy se evidencia ello en una actividad deportiva. Y el hecho, más allá de la anécdota de hace unos minutos, de que estemos acá presentes el día de hoy, justamente responde a una apuesta del gobierno por fomentar el deporte. Hoy, que se inauguran formalmente las actividades deportivas fuera de Lima a nivel nacional, acá en La Libertad, era imprescindible estar con ustedes y compartir unos minutos. Pero hay algo que es sumamente importante, para ser muy breves y muy cortos. Lo que resulta que nosotros, cuando apostemos por el deporte, estamos apostando por el talento nacional, el talento regional, provincial, distrital. Y al mismo tiempo alejamos a nuestra juventud, a nuestros niños, de los círculos de tentación y vamos a formar ciudadanos de bien. Por eso que el gobierno tiene la firme convicción y la apuesta por el deporte. Y ahora, yendo un poco más, y lo que conversábamos con el presidente del IPD, tenemos que fomentar el talento en forma mucho más contundente. Y es momento, haciendo una comparación, de que tenemos que industrializar la formación del talento, justamente. Tenemos que tener talentos que nos representen no solamente en sudamericanos, en panamericanos, en Juegos Olímpicos. Tenemos que tener muchos más representantes, fomentar aún más la competencia. Y por eso que estamos acá presentes hoy en La Libertad, en Trujillo. Porque creemos en ustedes, creemos en el deporte y creemos en el talento. Y también en tener la capacidad de reflejo, que es importante para todo aspecto de nuestra vida. Sin más que decir, un agradecimiento por poder permitirme compartir unos minutos con ustedes y sigamos haciendo patria. Muchas gracias.
Son palabras del presidente de la República, José Gerí, que ha destacado algunos puntos clave en la inauguración de un lugar tan importante para el talento nacional y el futuro del país. Ha dicho que de esta manera alejamos a los niños para que sean ciudadanos y que tienen la desde el gobierno en esta apuesta por el deporte. Además, que ha dicho que van a fomentar el talento de manera contundente. En estos momentos vamos a ver también una presentación de Marinera Norteña, como no puede ser de otra manera, en la Libertad Trujillo. Acompañamos con la palma a nuestra bailarina de festejo. Fuerte el aplauso para ella. Muchas gracias. Amor sin límites. Agrupación de Estrellas Doradas. La Libertad, Señor presidente, de las dignas regiones autoridades. más pobladas del Perú, con una capital, Trujillo, que concentra la actividad administrativa, comercial, universitaria, turística, pero también deportiva y cultural, como vemos en estos momentos. Trujillo es además un eje cultural del norte, cuna de la marinera y puerta de entrada a importantes balnearios, puertos estratégicos. Apreciamos nuestra marinera norte.